Las historias de los personajes de la Biblia eh, no han perdido su fuerza aún hoy. Todavía nos cautivan, todavía nos motivan y también nos instruyen. Estas biografías son de interés vital para cada uno de nosotros. Estas biografías que todos conocemos en la palabra de Dios, de grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas. Para nadie son de más profunda importancia que para los jóvenes, según dice el libro La Educación, la página 64. Vamos a ver en esta mañana 4 aspectos de las vidas de los grandes apóstoles Pedro y Pablo. Vamos a ver en esta mañana 4 grandes aspectos de ellos dos, con el propósito de capturar las lecciones que encierran, sin dejar de notar que el trasfondo, la cariñosa mano del Señor conduciéndolo hacia el triunfo final, o conduciéndonos hacia el triunfo final. Nos hará bien recordar que esa misma mano poderosa es capaz de guiarnos también a nosotros hoy. Esas manos poderosas que guiaron a Pedro y que guiaron a Pablo son esas mismas manos que nos guiarán o que nos guían a nosotros hoy. Son esas mismas manos. Todos sabemos lo que Pedro y Pablo tuvieron que recorrer, las cosas que tuvieron que pasar. Y muchos grandes hombres también que la Biblia menciona. Pero me quiero enfocar en Pedro y en Pablo en esta mañana. Y vamos a ver esos 4 aspectos. Y el primero es el llamado. Fue Andrés, pero antes quiero de hablar de Pedro, quiero que alguien lea a Juan 1:14, Juan 1:40 y 42. Orlando. Señor dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Y le trajo a Jesús, mirándole. A Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bien, gracias hermano. Entonces fue Andrés, su hermano, el hermano de Pedro, quien lo llevó a conocer a Jesús, dice la palabra de Dios aquí. Pero esto no se registró, este no se resistió, perdón. ¿Se resistió o no él? No se resistió a conocer a Jesús cuando su hermano pues le llevó, su hermano Andrés le llevó. Jesús lo vio tal como era él. Lo vio tal como era. Impulsivo, pero era afectuoso. Todos sabemos lo impulsivo que era Pedro, pero era también afectuoso. Ambicioso también era, pero era también simpático. Tenía sus ambiciones en la vida, como tenemos todos nosotros. No siempre la ambición es mala, todas las ambiciones no son malas, ¿verdad? Hay ambiciones de ser mejores, de nosotros tener algo, de poder lograr cosas en la vida. Esas ambiciones no son malas. ¿Ah? Él era ambicioso quizá en cierto sentido, pero también era muy simpático. Confiaba en sí mismo, que era otra cosa que tenía. ¿Confiaba en qué? En sí mismo. Pero también era capaz de arrepentirse sinceramente. Eso era bueno. Confiaba en sí mismo, pero también era capaz de arrepentirse sinceramente, igualmente. Eso fue su encuentro con Cristo, sereno, pero sin estridencia. Después vendría el llamamiento a la orilla del mar de Galilea, y todos conocemos ese encuentro también. Al amanecer luego de una noche sin pesca. Dice Jesús entró al barco y ya sabemos lo que pasó acá. Vino entonces la pesca milagrosa en la hora menos propicia. Pues estaban ellos, Pedro con los demás compañeros, ya lo sabemos, pescando, estaban ahí, pero
ellos no pescaban nada, no pescaban un pez. Pero cuando Jesús dice que entró en la barca, la cosa pues cambió inmediatamente. Ahora veía a Jesús bajo una nueva luz e intuía su poder sobrenatural, sobre el poder sobrenatural que tenía Jesús. Además, se concibió a sí mismo de un modo diferente, se vio impuro y se vio pecador. Al mismo tiempo que se agarraba fuertemente de Jesús. Pedro aceptó el llamado del Señor y en adelante sería un pescador de hombres, ya no un pescador de pescados como lo que él era, de peces. Ya iba a ser, después que conoció a Jesús, un pescador de hombres. A partir de entonces, Pedro abandonó su oficio de pescador para dedicarse de entero al apostolado. Fue un gran apóstol, fue un gran seguidor de Jesús y estuvo en ese ministerio por mucho tiempo. Pedro era hasta entonces un pescador sin estudios, como todos sabemos, pero su llamamiento demuestra que el Señor puede preparar y utilizar a humildes instrumentos. Jesús no solo llama a las personas cultas, llama a personas como Pedro, llama a personas como tú, como yo. No importa quiénes seamos y lo que hagamos. Él dejó de ser ya pescador de hombres y se convirtió en un instrumento de Dios para trabajar por la causa del Señor. Pero vamos a hablar ahora un poquito de Pablo. Pablo la historia de él fue diferente a la de Pedro. En su caso, el encuentro con Cristo fue muy dramático. Y todos sabemos lo que pasó. Se cayó de aquel caballo en que iba, porque sabemos que él era un perseguidor de cristianos. Y ya todos conocemos la historia. Saulo de Tarso no era un pescador de Galilea como lo era Pedro, no era un pescador de Galilea, sino un joven rabino y judío, y también era un ciudadano romano. Había recibido la mejor educación en Jerusalén y ocupaba una posición muy privilegiada. Una prometedora carrera por delante tenía Pablo. No era como Pedro, que era un simple pescador. Era un joven culto, era un joven preparado, con estudios, pero igualmente Dios tenía algo especial para Pablo. Su celo religioso lo convirtió en un implacable perseguidor ¿de qué? De cristianos. Tenía un celo, él creía que ese celo era bueno, y bueno, eso era lo que le habían enseñado y para eso lo habían preparado, y se convirtió en un perseguidor del cristianismo. Con ese cruel propósito se dirigía a Damasco cuando recibió una visión de Cristo. Él iba a Damasco a hacer pues la misión que le habían encomendado, y a partir de allí, repentinamente, todo fue muy distinto. A las puertas de Damasco, la visión del crucificado cambió todo el curso de su vida. ¿La visión de quién? De Jesús. La visión del crucificado. El perseguidor se convirtió en discípulo y el maestro se convirtió en alumno. En 3 días, Saulo llegó a ser, hermanos, solamente en 3 días, Saulo llegó a ser cristiano bautizado y un predicador del Evangelio. Solo en 3 días. Solo le tardó 3 días. ¿Cuánto tiempo nos cuesta a nosotros entregarnos a Jesús hoy día? Años, meses, semanas, mucho tiempo. Pero a él solo le costó 3 días. Para convertirse, para bautizarse, para entregar su vida a Dios y para hacer las cosas que a Dios ya le agradaban, o que Dios quería que él hiciese.
Pablo era un maestro instruido, cuyo llamamiento demuestra que el Señor puede utilizar gente preparada y culta. Igualmente, Dios puede llamar a personas preparadas y cultas como Pablo, puede llamar a pescadores como Pedro, igualmente. No hay acepción, Dios no hace acepción de personas, y mucho menos para el llamado cristiano, o para el llamamiento a hacer la voluntad de Dios o a hacer las cosas que Dios le agrada o lo que Dios quiere que hagamos. Ahí somos todos iguales, porque es Dios quien nos prepara. Es poco a poco que el Espíritu Santo va entrando en nosotros y nos va transformando. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. O sea, ya lo vemos, Jesús no menosprecia tampoco la educación, según dice Elena G. de White en el Deseado de toda la gente, de la página 214. Al recordar el primer acercamiento de Pedro y de Pablo a la persona de Cristo, evocamos en nuestro propio encuentro con el Señor. Recordamos a aquella persona extraña o conocida que nos extendió la invitación a nosotros también para conocer el Evangelio, que por eso nosotros hoy estamos aquí, porque alguien nos habló de Jesús algún día. Yo recuerdo cuando tenía 14 o 13 años, cuando una persona fue a casa y nos invitó a una campaña evangelística que se iba a hacer en la iglesia adventista. Y yo, pues claro, me acuerdo que mi abuela me llevaba a la iglesia, a la iglesia. Y eso, pero la iglesia adventista es que pues no la conocía, nunca había oído hablar, claro, estaba también muy niña, muy pequeña. Y pues cuando esa persona fue a invitarnos a que fuéramos a esa campaña evangelística, pues que quedaba también cerca de casa, la iglesia. Y yo me acuerdo que fui. Y desde ese entonces conocí el Evangelio y estoy aquí. O sea, igualmente pasó con ustedes. Que alguien le habló acerca de esta iglesia, le habló de la maravilla, las promesas de Dios, y hoy estamos por eso nosotros acá. De igual manera escuchamos de Cristo, estudiamos su palabra y recibimos su llamado. Pudo haber ocurrido en un momento de quietud y reflexión, o de crisis o preocupación, pero una voz que nos pudimos desoír nos invita a acercarnos a Dios. Es posible que lo tengamos siempre presente o que si lo recordamos con exactitud, pero la apelación del cielo nos alcanzó, como alcanzó a Pedro en ese entonces y como alcanzó a Pablo igualmente. Volvemos al mismo tiempo a ser conscientes de que el Señor usa a quienes responden positivamente. ¿A quiénes usa Dios? A quienes responden positivamente al llamado. Pedro no puso pegas y no dijo, mira Señor, que yo pues ahora no puedo seguirte, pues yo ahora tengo mucho trabajo, yo ahora tengo que pescar, yo ahora... No, cuando su hermano Andrés le habló y lo invitó, pues él estuvo ahí y no se resistió, dice la palabra de Dios. Pablo era un perseguidor del cristianismo, pero cuando Dios le transformó, pues inmediatamente le costó solo 3 días buscar de Dios y hacer la voluntad de Él. Lo que importa no es, escuchen bien esto, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que estamos dispuestos a entregar. No es lo que yo tengo, sino lo que yo estoy dispuesto a entregar. No es lo que hemos recibido, sino lo que estamos dispuestos a dar. No es lo que creemos que podemos hacer, sino lo que permitimos que haga por nosotros y a través de nosotros. Ahí está. Lo que nosotros estamos permitidos a que se haga en nosotros, por medio de nosotros.
Ahora vamos a ver otro aspecto de Pablo y Pedro, la conversión. Ya vimos el llamado, ahora vamos a ver la conversión. Aprender a desconfiar de sí mismo y a depender solo de Cristo fue un largo proceso para Pedro. Fue un largo proceso para él, porque como le hablaba al principio, él dependía de él y se creía autosuficiente. Pero fue un proceso, pero que al final él lo aprendió. Dice, hacia el fin del ministerio de Jesús, Pedro se sentía muy seguro de la decisión que había tomado. Era sincero, pero se había apoyado en el lugar equivocado. Sí, era sincero, pero estaba en el lugar equivocado. Durmió en el Getsemaní cuando debió estar orando. Debió estar ahí orando con Jesús en ese momento, cuando más Jesús necesitaba de su ayuda. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues se quedó dormido. En ese momento tan crítico que estaba pasando Jesús. Pues él ahí, ¿qué hizo? Se quedó pues dormido. Debió estar orando, pero para luego escapar, se escapó cuando debió estar presente. También conocemos ahí. Cuando más Jesús le necesitaba, pues ahí escapó. Dijo que no le iba a negar, ¿y qué fue lo que hizo? Pues le negó 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar. Mira, yo no te voy a negar nunca. Fue lo que le prometió al Señor ahí. Pero ¿qué fue lo que hizo cuando vio que la situación se convirtió un poco caótica? Escapó. Escapó y no quiso estar ahí. Cuando tenía que testificar, tenía que estar ahí mano a mano con Jesús, ¿qué hizo? Le negó igualmente. Durante el juicio siguió a Jesús de lejos cuando debió seguirle de cerca. De lejos. ¿Y cómo estaba él antes? Muy cerquita de Jesús, porque era su discípulo. Estaba cerquita, pero cuando Jesús ya lo llevaban a crucificar, estaba de lejos, como para que no lo confundieran como uno de ellos. Y que le confundieron, pero tú hablas como uno de ellos. Pues yo no soy de eso, yo no conozco a Jesús. Se avergonzó y negó al maestro después de haber prometido morir por él. Se avergonzó, hermanos. Cuando le prometió que él moriría si era posible por él, pues él se avergonzó. Optó por la indiferencia y el anonimato en el momento cuando se necesitaban testigos valientes. Fue cobarde ante el ridículo, o no quería que lo ridiculizaran, pero cuando su mirada se encontró con la de Cristo, se dio cuenta de su verdadera situación. Cuando Cristo iba en el camino con la cruz, que le miró, él iba de lejos, pero Dios le miró, él pudo darse cuenta de lo que había hecho. Y se arrepintió sinceramente y se fue a otro lugar a orar y a pedir perdón y a llorar por todo lo que hizo. Que él conscientemente pues no se daba cuenta que lo estaba haciendo, pero lo hizo. Pero cuando Jesús le miró con esa mirada de amor, todo cambió en Pedro. Y en verdad se arrepintió y lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Corrió otra vez al huerto, pero esta vez para orar y derramar lágrimas de arrepentimiento. El Señor le dio luego oportunidad de cambiar su remordimiento y vergüenza por seguridad y por valentía. Como lo había negado 3 veces, le confesó otras tantas veces con humildad, dando evidencias de una auténtica conversión. Sin embargo, una profunda conciencia de pecado caracterizó toda la vida de Pedro. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo.
por todo lo que había hecho. Él sabía de que Jesús ya le había perdonado, porque lo miró con una mirada de amor, no le reprochó nada, y él se dio cuenta de todas las cosas que había hecho, que no debió de hacer. Pero aún así, sabiendo que Jesús le perdonó, él no se podía perdonar eso que había hecho. Es que los grandes hombres de Dios nunca dejaron de sentir que eran simples seres humanos pecadores. Esos grandes hombres, como Pedro, como Pablo, como muchísimos más que vemos en la Biblia. Su cercanía del Señor hacía resaltar sus propios defectos. Para Pablo, la conversión fue una experiencia repentina, fue muy repentina. Dice, camino a Damasco comprendió su error y se entregó a Cristo inmediatamente. No tardó tiempo como Pedro, pero él repentinamente dice que salió y se entregó a Cristo. Desde entonces nunca miró hacia atrás ni negó al Maestro. Todo, al igual que Pedro, el gran apóstol Pablo se consideraba un gran pecador. ¿Se consideraban qué? Pecadores, los dos. Es evidente que todos experimentaran la conversión de la misma manera. A muchos les toma tiempo entregarse a Cristo por completo, como ya hablábamos, mientras que a otros dan una respuesta inmediata a ese llamado. Muchos ni recuerdan cómo se convirtieron, o te recuerdas tú cómo te convertiste. Muchos quizás han pasado tantos años que ya ni se acuerdan de eso. Tal vez algunos no podrían decir el tiempo o el lugar exacto, tampoco, ni rastrear toda la cadena de circunstancias o procesos que los llevaron a esa conversión. Pero esto no prueba que no se hayan convertido. Eso no prueba que nosotros no nos hayamos arrepentido verdaderamente. Sin dudas, la conversión cambia la vida. Cambia la vida totalmente, pero no nos hace perfectos e impecables. No nos hace perfectos. Cuando más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás. Porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su perfecta naturaleza. Es evidente que la santificación implica victoria sobre el pecado. ¿Victoria sobre qué? Sobre el pecado. Pero no hace que nos sintamos santos ni merecedores de la salvación. Ya hablamos esto en la escuela sabática sobre la salvación. Ella siempre será un don de la gracia divina. Lo que hablábamos en la escuela sabática. Es un don gratuito, inmerecido, que todos tenemos hoy. Solo gracias a Jesús, que vino y se sacrificó por todos nosotros, podemos hoy alcanzar esa salvación, y es gratis. Pero también nosotros, como Pedro, como Pablo, tenemos que hacer nuestro esfuerzo para esa salvación. Y seguir cada día, seguir perfeccionando y seguir siendo mejores cada día. Vamos a ver un poquito ahora sobre el ministerio. Vamos a ver lo que dice Mateo 14, 22 y 23. ¿Alguien que lo pueda buscar? Mateo 14, 22 y al 33. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Sí, gracias, Ángela. A ver, el incidente de aquella memorable noche sobre el lago enseñó a Pedro la importancia de mirar a Jesús. La importancia de no perder de vista a Jesús o de no apartar su mirada de Jesús. Comprendió que el orgullo nos aparta de Cristo y nos conduce a unas pérdidas indefinidas. Cuando nos apartamos de Jesús, sabemos las consecuencias que acarrean esas cosas. Pablo aprendió muy pronto que el éxito del ministerio dependía de hacer de Cristo el centro de su obra. Le fue claro de su carta de presentación que no sería su retórica ni su brillo intelectual. Pedro fue enviado a los judíos y entre ellos estuvo centrado su ministerio, entre los judíos. Ahí realizaba él su ministerio. Cristo le había entregado las llaves del reino de los cielos, según Mateo 16, 19. Pero esas llaves, ¿qué eran? A ver, esas llaves que le entregó, ¿qué eran? Estas llaves era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. Todas las palabras de las Sagradas Escrituras son suyas y están incluidas en esta frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Esas eran las llaves que le habían entregado Jesús. Estas llaves que luego emplearon todos los cristianos fue utilizada por Pedro en el nacimiento de la iglesia para evangelizar a los judíos en Pentecostés y a los gentiles cuando Cornelio. Por su parte, Pablo fue enviado a los gentiles y entre ellos había que transcurrir gran parte de su vida, o transcurrió gran parte de su vida. Pablo le predicaba ¿a quiénes? A los judíos, mientras que Pablo era ¿a quiénes? A los gentiles. Ahí también transcurrió larga parte de su vida predicando a ellos. A ellos les llevó el cristianismo y entre ellos estableció Pablo las iglesias, que fueron muchas iglesias, porque sabemos lo tantas ciudades y lugares que Pablo pues visitó en el transcurso de su vida. Ahora, para ser sinceros, le voy a hacer una preguntita. ¿Qué fueron Pedro y Pablo? ¿Eran hermanos o eran rivales? A ver, ¿eran hermanos o eran rivales? Cuando recién se iniciaba en el ministerio, Pablo quiso conocer a Pedro y acercarse a Jerusalén. Allí se encontraron por primera vez. Volvieron a verse en el concilio de Jerusalén por el año 49, dice. Ahí se volvieron a ver. Pedro apoyó a Pablo en su ministerio entre los gentiles. Ahí le apoyó. Pero no siempre estuvieron de acuerdo. Él le apoyaba, uno a otro se apoyaban, pero no siempre estuvieron de acuerdo en todo. Aún los mejores hombres se equivocan y se equivocaron y se equivocan ahora igualmente. Pero los hombres convertidos admiten sus yerros y se corrigen con la ayuda de Dios. Que fue lo que hicieron ellos. Se corrigen con la ayuda de Dios. Nos inspira a pensar que el arrepentido Pedro llamó a Pablo el amado hermano. Así le llamó, según dice 2 de Pedro 3:15. Amado hermano, le llamó Pedro a Pablo. Es que quienes viven para servir a Cristo no pueden ser rencorosos ni vengativos. Rencorosos y vengativos. Y eso abunda hoy día en nosotros. Ay, cuánto rencor hay en nuestro corazón por sencillez, por cosas que no valen la pena. Cuán vengativos somos muchas veces. Entre ellos no había eso. No estaban de acuerdo en muchas cosas, pero cuando Cristo mora en nuestro corazón, el rencor y la venganza no puede estar en nosotros, hermanos. Claramente, si decimos seguir a Cristo, eso tiene que estar fuera de nosotros.
que sí, que hay algunas cosas que nos afectan en la vida, que a veces decimos, mira, que yo esto no lo puedo perdonar, porque es que me ha hecho tal cosa que no es para, pero ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Cuántas veces nos perdona Jesús? Dice la Biblia que hasta 70 veces 7 que nosotros vayamos a Él a pedirle perdón, Él nos perdona, pero es un número simbólico. ¿Y quiénes somos nosotros para nosotros no perdonar a los demás, para guardar rencor? ¿Qué hizo Jesús? Le miró fijamente a Pedro cuando le negó, cuando no estuvo orando con él, cuando se hizo que ni le conocía. ¿Lo miró Jesús con desprecio? No. ¿Con rencor? No. Fue con una mirada de amor que Pedro pudo comprender todo lo que había hecho ahí. Y ahí verdaderamente se arrepintió nuevamente. Entonces, esas cosas tienen que estar fuera de nosotros, hermanos, si decimos ser seguidores de Cristo. Pedro y Pablo eran diferentes, pero instrumentos ambos de la obra de Dios. Sí, eran muy diferentes, pero todos los dos pertenecían y hacían la obra del Señor. La rivalidad no tenía sentido entre ellos. El Señor también nos ha entregado un ministerio a nosotros, hermanos, igualmente como se los entregó a ellos. ¿Es también Cristo el centro de nuestra vida? Una preguntita le hago. ¿Es Jesús el centro de mi vida? ¿Yo pongo a Jesús en primer lugar ante todo en esta vida? ¿Lo pongo de primero antes que a mis hijos, antes que a mi esposo, antes que el trabajo, antes que todo? ¿Jesús es el centro de mi vida? Pues lo debería poner primero en todo, porque reconozcamos, hermanos, que sin Jesús estamos perdidos. ¿Es también Cristo el centro de tu vida? ¿Es nuestro mayor anhelo servirle, no importa el lugar en el cual el cielo nos haya destinado para servirle? Otra pregunta para que nosotros podamos reflexionar. ¿Estamos dispuestos a cooperar con nuestros hermanos, a aprender de ellos y a aceptar sus consejos y correcciones? ¿Estamos nosotros dispuestos a esto, a cooperar con los hermanos? Así sabemos que estamos nosotros fallando, ser humildes y decir sí, mira, reconozco que yo fallo o que yo tengo esto, o vamos a enorgullecernos y hablarle mal al hermano porque quizás nos corrige, porque quizás nos quiere ayudar. Esto también deberíamos reflexionar un poquito y tener un poquito de cuidado con esas cosas. Hemos aprendido ya a olvidarnos de nosotros mismos, como hizo Pablo, que se olvidó de él mismo, y sentir que solo somos instrumentos en las manos de Dios. Otra preguntita. Nos olvidamos ya de nosotros mismos y reconocer que nosotros somos instrumentos de Dios. Vamos a ver ahora otro aspecto de la vida de ellos, la muerte. Y esto es, ya todos sabemos la muerte de Pablo, la muerte de Pedro, cómo fue o cómo fueron. Pedro y Pablo sufrieron y murieron por Cristo, los dos. Sufrieron y murieron por Él. En una ocasión Pedro fue rescatado milagrosamente de la cárcel, que también conocemos esa historia. Pablo estuvo preso también muchísimas veces. Salía de la cárcel y ya el otro día o al mes o a la semana otra vez estaba en la cárcel. Pero no porque hiciera nada malo, como hoy día, que sí, nos meten a la cárcel, pero o van a la cárcel, pero algo están haciendo, el por qué van a la cárcel. Pero Pablo, ¿qué era lo que hacía? Y Pedro, pues era predicar el evangelio solamente. Pero fueron muchas veces que estuvieron en la cárcel. Finalmente, bajo el reinado de Nerón por el año 67, Pedro murió crucificado y fue decapitado. ¿Ya?
una muerte horrible, crucificado y aparte decapitado. Dice, la providencia de Dios permitió que Pedro acabase su ministerio en Roma, solo la providencia de Dios, porque era muy difícil en ese entonces predicar el evangelio, eran perseguidos. Y solo por la providencia del Señor él pudo terminar ahí en Roma, pudo terminar su ministerio, dice, donde el emperador Nerón le mandó prender en los días en que fue Pablo preso. Así los dos veteranos apóstoles, durante tantos años separados, iban a dar su testimonio por Cristo en la metrópoli del mundo y derramar su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires. Cuando recibió la sentencia de muerte, Pedro pidió ser crucificado, ¿cómo? Boca abajo. Cuesta para abajo. ¿Por qué? ¿Creen ustedes? Él decía que no era digno de morir como su maestro, de morir como Jesús murió. Y pidió que lo crucificaran como con la cabeza hacia abajo. Eso fue algo terrible. Al llegar el momento de su martirio, Pablo tenía sus pensamientos puestos en el día del regreso de Jesús. Cuando iba a ser también Pablo iba a morir, pues él tenía su mente ¿en qué? Solo en el regreso de Jesús. Sus pensamientos y de esperanza estaban concentrados en la segunda venida del Señor. Hace tantos años de eso, y él estaba concentrado en eso, en que cuando Jesús viniera, él iba a ser resucitado e iba a ir al cielo. Porque esa era su meta. Él estaba solamente concentrado en eso. Y al caer la espada del verdugo y agolparse sobre el mártir las sombras de la muerte, se lanzó hacia adelante su último pensamiento, como lo hará el primero de él, que él brotó en el momento del gran despertar y el encuentro del autor de la vida, que le dará la bienvenida al gozo de los bienaventurados. Fueron dos grandes hombres de Dios, hermanos, esos apóstoles. Pedro fue llevado donde no quería, según Juan 21, 18 al 19. ¿Alguien tiene Juan 21? 18, sí, hermano, puede leerlo. 18 y 19. Jesús le dijo a Pedro, te aseguro que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas más anciano, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Le dijo esto para darle a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sí. Vale, gracias, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo fue llevado donde siempre quiso ir en otras circunstancias? Hay quienes afirman que Pedro estaba sepultado bajo la basílica que lleva el nombre del Vaticano. Algunos afirman eso, que él está ahí sepultado en el Vaticano. También se ha dicho que Pablo fue sepultado en la Vía Ostia. También se dicen tantas cosas, pero eso nosotros pues no lo sabemos. Lo cierto es que estarán, hermanos, en el reino de los cielos. Eso sí es lo que sabemos. ¿De que estarán dónde? En el reino de los cielos. Nos agradará conocerlos. Porque muchas veces pensamos y decimos, pues yo quiero en el cielo conocer a fulano de tal, yo quiero ver a Adán, quiero ver el tamaño de Adán, que era un gigante, quiero ver, pero todos lo que más deseamos ver es en la cara de Jesús, ¿verdad? Pero también sería maravilloso conocer a esos grandes hombres que hoy nosotros hablamos, que hoy están en la palabra de Dios y que están en la historia, pero que un día no muy lejano le veremos allá y le preguntaremos tantas cosas, Eso sería maravilloso.
personas que no conocemos, que nunca hemos visto, que solo es porque lo tenemos acá en la palabra de Dios, y verles allá y poder compartir con ellos, eso es algo pues que no debemos perdérnoslo, y sobre todo ver a Jesús allá. ¿Ah? Preferiríamos ver regresar a Cristo en vida, pero sabemos que ser cristianos significa estar dispuestos a vivir o a sufrir o a morir por Cristo. Nosotros hoy que vivimos, sí, querríamos, ¿verdad?, que Cristo viniese y nosotros pudiésemos verlo. Pero si nos toca morir como Pablo o como Pedro, porque todos sabemos las cosas que vendrán a este mundo. ¿Ah? Todos sabemos las cosas que nos tenemos que enfrentar, al igual que se enfrentaron en esos tiempos Pedro y Pablo. Pero ¿estamos nosotros preparados para enfrentarnos a todas esas cosas como lo hicieron ellos? A no importarle estar en la cárcel, las veces que fuera, en ese lugar tan oscuro y tan frío, me imagino, Debemos de reflexionar un poquito y nosotros pues saber qué estamos dispuestos a hacer por Cristo nosotros hoy día. ¿Estaremos dispuestos a morir como murió Pablo? Mira, Señor, yo no soy digno de morir como tú moriste, crucificado así. Mira, que lo hagan de la otra forma porque yo no soy digno. Pablo, en medio de su muerte, estaba ahí alabando y glorificando el nombre de Dios, pensando en la segunda venida de Jesús. El Nuevo Testamento dedica muchas páginas a registrar las historias de Pedro y de Pablo. Y a mí especialmente es que me encanta, me gusta mucho el libro los libros de Pablo. Es que me maravillo, me transporto, cuando estoy leyendo en la Biblia, me transporto ahí a eso, a la vida de Pablo. Son libros maravillosos que le insto a que nosotros podamos leerlo. Usted no tiene tiempo para leer la Biblia, pues empezando del Génesis, coja libros y empiece, mira, voy a leer Romanos, voy a leer Apocalipsis, o voy a leer y lo lee, y así usted termina de leer la Biblia y no se entera. Y sobre todo esos libros maravillosos que están ahí para nuestras enseñanzas. Fueron tantas cosas que hicieron. También sufrieron bastante, ya lo sabemos. Pero están ahí para nuestras enseñanzas hoy día. No están ahí puestas meramente por estar ahí. Es para que nosotros hoy podamos aprender un poco sobre ellos y podamos hacer las cosas que ellos hicieron o aprender de lo que ellos aprendieron igualmente. Ahora voy a hacerle algunas preguntitas. En la hora de la tormenta o de la calma, ¿hemos nosotros sentido el llamado de Dios? Cuando hay tormenta en nuestras vidas, nosotros vemos el llamado de Dios, sentimos ese llamado de Dios. O solamente cuando está en calma nuestra vida, cuando no hay problemas. ¿Cuál ha sido nuestras respuestas? ¿Recordamos que el reino de Dios será solo para los que hayan nacido de nuevo? ¿Lo recordamos eso o se nos olvida? Que el reino de los cielos es para ¿quiénes? Para los que hayamos nacido de nuevo. Pero no lo que volvamos a entrar al vientre de nuestra madre, porque eso será imposible y volvamos a nacer. No, para el que hayamos entregado la vida a Jesús, y hayamos nacido de nuevo como nació Pedro, que inmediatamente Jesús le miró, nació otra vez de nuevo. Pablo volvió a nacer cuando se cayó de ahí ese caballo, quedó ciego y en solo 3 días entregó su vida a Dios. Volvió a nacer igualmente. Estamos nosotros dispuestos a nacer de nuevo y saber que al solo nacer de nuevo nosotros podemos tener la vida eterna.
Recordemos que el reino de Dios será solo para los que hayan nacido de nuevo, hermanos. Solamente. Sea en un momento o en un proceso, hemos entregado nuestra vida al Señor. La hemos entregado verdaderamente al Señor, hermanos, nuestra vida a diario. Sí, es muy fácil decir yo soy cristiano, pero ¿estamos nosotros haciendo la vida de cristianos? ¿O estamos haciendo la vida de que hacen los demás? No porque seamos cristianos, hermanos, somos mejores, no es eso. Somos mejores que los que están ahí que no conocen, no es eso. Pero si nos decimos ser llamados cristianos, debemos de hacer lo que Cristo hizo. Y si vemos que en algún momento hay cosas que queremos hacer que no están bien, preguntarnos, ¿la haría Jesús hoy día esto? ¿Querría Jesús que yo lo haga? Pues claro que no. ¿Hemos entregado nuestra vida al Señor? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida entonces? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida en esta tierra? ¿Cuál es? Es alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Es llegar allá, a esa tierra maravillosa que Dios está preparando para ti, para mí, que Dios por medio de su muerte la está dando. Comprendemos que todo creyente convertido es un ministro de Cristo llamado a servirle con abnegación y con amor. ¿Comprendemos nosotros esto? Hemos decidido vivir y morir por Cristo con la fe puesta en la esperanza y la vida eterna, como lo hizo Pablo. Las historias, hermanos, de Pedro y de Pablo pueden ayudarnos a nosotros a contestar todas estas preguntas. Y quiero dejar con ustedes Segunda de Timoteo 4, 6 al 8, y alguien que pueda leerlo. Segunda de Timoteo 2, 4, 6 al 8. Por favor, alguien que pueda leerlo. Y vamos a finalizar con esto. Segunda de Timoteo 4, el capítulo 4, los versos 6 al 8. Por lo demás, me está reservado la corona de justicia, dice el verso 8, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo para mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas fueron palabras de Pablo, maravillosas promesas, maravillosas palabras, para que nosotros las hagamos nuestras hoy. Y que, hermanos, estas historias de Pedro y de Pablo nos ayudan a comprender y a entender mejor lo que es seguir a Jesús, lo que es estar aferrado a Jesús, lo que es buscar a Jesús a diario, lo que es entregar nuestra vida a Jesús a diario. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que podamos nosotros tomar estos ejemplos de ellos y podamos pues entregar nuestra vida a Él día a día y ser mejores en nuestro diario vivir. Que el Señor nos bendiga a todos.